Bien, el pensamiento de hoy pertenece a Tomás de Aquino y dice así en latín. Se los leo en latín, después lo traducimos. Beatitudo amititur per oblivionem. Oblivio en latín significa ni más ni menos que olvido. Es un término latino, olvido, oblivio, que después pasa al inglés, oblivion, y a la filosofía, ¿no? Y también al arte, ¿no? Hay un tango muy lindo de Piazzolla, que es un compositor genial, argentino, ¿no? Titulado precisamente Oblivion, que habla de esta idea existencialista, de que en definitiva la vida humana termina en el olvido, ¿no? Es un tango raro porque la música es una música dulce, muy melancólica, muy sugestiva, pero a su vez la letra es una letra que, aunque suavizada por la música, es una letra muy pesimista, ¿no? Porque el oblivion, dice el autor, que no es Piazzolla el autor de la letra, es otro autor, es la fe del no, ¿no? Del olvido, ¿no? Un poco como cuando nosotros, no sé si ustedes a algunos les ha sucedido, caminar por un cementerio, ¿no? Y ve alguna tumba olvidada, quizá de hace 100 años, o en Europa de hace 500, o quizá 1000 años o más, ¿no? Del nombre borrado de esa persona que estuvo o está ahí enterrada, sus restos, ¿no? Olvidada. Ese es el destino del ser humano, ¿no? El olvido. Es un concepto de la filosofía existencialista, atea, ¿no? Que considera que, en fin, que lo que pasa es que aquí en el tango te engaña, porque parecería que el olvido, ¿no? El oblivion, es un estado de serenidad, de dulzura, tal como lo expresa la música de Piazzolla, cuando en realidad es la no existencia, ¿no? Es decir, el sujeto que es olvidado o que olvida, ¿no? Deja de existir. Por eso no hay dulzura, ni serenidad, ni nada, no hay nada. En fin, la nada. La fe del no, dice la letra del tango, ¿no? Bien. Entonces, Tomás dice, beatitudo amititur per oblivionem, que significa la felicidad se pierde por el olvido. Es una frase interesante, ¿no? Porque hace referencia a algo muy habitual en la vida del hombre, que es el olvido. Y como el olvido está relacionado con la felicidad, ¿no? Yo recuerdo con tristeza los últimos años de mamá, cuando ella ya tenía Alzheimer y demencia senil. Entonces yo me sentía feliz al verla, ¿no? Pero ella no, porque se había olvidado. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este? ¿No? O sea, no se podía sentirse feliz porque no me reconocía. Porque, bueno, obviamente se trata de un olvido involuntario a causa de una enfermedad, ¿no? Pero hay olvidos voluntarios, ¿no? Que son por descuido. Por ejemplo, una pareja que está sufriendo una crisis de amor, ¿no? Y está pensando en divorciarse, en separarse. De repente se olvidó de los años de felicidad que tenía, ¿no? Entonces conviene, antes de tomar una decisión drástica y definitiva, recordar que fueron felices, un buen recuerdo, ¿no? La importancia de los buenos recuerdos, ¿no? Antiguamente, y no hace mucho, teníamos álbumes fotográficos que anualmente repasábamos, ¿no? En los días de lluvia, y veíamos, y al ver esas fotos de la infancia o de la juventud, nos sentíamos felices, porque el recuerdo, ¿no? El recuerdo. Es decir, beatitudo amititur per oblivionem, ¿no? O sea, voluntariamente traer a la memoria buenos recuerdos es una actividad sana e importante, ¿no? Tenemos que hacerlo, obligarnos de repente a hacerlo. Porque cuando no hay buenos recuerdos, es como que la persona no tiene de dónde agarrarse, ¿no? A qué recuerdo aferrarse cuando está sufriendo, ¿no? Recuerdo cuando yo vivía en la ex Unión Soviética, vino a verme una persona joven, de unos 40 años, ¿no? Alcoholizado. Él tenía este vicio del alcohol.
cuando estaba alcoholizado, iba a ver al cura, ¿no? En fin. Entonces, y él me dijo, recuerdo porque me impactó mucho lo que me dijo, no tengo ni un buen recuerdo, me dijo. No tengo nada, ningún buen recuerdo de mi vida. Claro, yo conocía un poco la vida de él, que él había nacido en los años 60, quizás 70. Era un campo que había sido un campo de trabajo forzado, ¿no? de la ex Unión Soviética, cuyos padres habían estado ahí, ¿no? Habían sido apresados durante la guerra. Él había nacido ahí en un lugar gris, mediocre, represivo, tremendo, ¿no? En un contexto horrible de vida, aparte en un lugar muy pobre, muy miserable, en medio de la nada, ¿no? En la estepa rusa. Entonces él no tenía ningún recuerdo positivo, ¿no? En realidad, obviamente, podía tenerlo, porque sus padres eran personas excelentes, ¿no? Yo los conocí, dos ángeles para mí, personas divinas, ¿no? Como decimos. Pero claro, él recordaba otra cosa de su vida personal, no tenía ningún buen recuerdo. No tengo ningún buen recuerdo, me dijo, ¿no? Estando alcoholizado. Al otro día, obviamente, ya se había olvidado de nuestra charla, como sucede, ¿no? Entonces, tener buenos recuerdos, conservar los buenos, y también no estamos obligados a conservar los malos, porque así como la beatitudo amititur per oblivionem, no se pierde por el olvido, también el recuerdo de cosas que no conviene recordar nos produce infelicidad, y no tenemos la obligación de recordarlas, cosas que nos apesumbran, o nos entristecen, nos avergüenzan, ¿no? Esto es algo que de repente nos recuerda el enemigo, ¿no? Que nos mete ideas, recuerdos, ¿no? Entonces tenemos que rechazarlo. De modo que ya distinguimos acá algunas formas de olvido, ¿no? Tenemos un olvido involuntario a causa de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? De una circunstancia que impide que la persona se acuerde, rememore esos momentos felices de su vida, y eso es una privación. Involuntario, voluntario, ¿no? Obligarnos un poco a tener buenos recuerdos, recordar, hacer un ejercicio activo de la memoria, orientada a la felicidad, ¿no? A lo positivo, y rechazando lo negativo. Voluntario, involuntario, voluntario, ¿no? Recuerdo de lo malo y de lo bueno, o sea, traer a la memoria las cosas que nos hacen bien y rechazar las que nos hacen mal, ¿no? Aunque sean verdaderas. Hay verdades que a mí no me interesan recordar. Sí, es verdad, no me interesa. Bien. Y después hay un recuerdo del pasado y del futuro, porque la memoria, curiosamente, puede ser también acerca del futuro, ¿no? Es decir, de lo que viene, del mañana, ¿no? O sea, la persona que está presa en una cárcel puede recordar que el día de mañana va a estar libre, va a salir. Ese recuerdo del futuro, que es un auténtico recuerdo, pero no del pasado, sino del futuro, le produce felicidad, ¿no? Así, por ejemplo, la estructura básica de la conciencia cristiana es esta, ¿no? Sí, el día del bautismo, sobre todo de adultos, hay un diálogo entre el cura y la persona que va a bautizarse, y el cura le pregunta. Él es un diálogo litúrgico, ritual, ¿no? No es un diálogo espontáneo, ¿no? Cuyas preguntas y respuestas están estipuladas, están escritas, ¿no? Es parte de un ritual. ¿Qué pides a la iglesia? El bautismo. ¿Qué te da el bautismo? La vida eterna, ¿no? Bueno, es el recuerdo de la vida eterna. Entonces ya tenemos aquí como tres cosas, ¿no? En primer lugar, el olvido voluntario, involuntario, de lo malo, de lo bueno, del pasado y del futuro, ¿no? Y qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene recordar. Beatitudo, es decir, felicidad, amititur, se pierde por el olvido, per oblivionem. Tomás de Aquino. Que tengan un buen día.